¿Qué harías si, habiendo recibido un milagro increíble, fueras el único que regresa a dar las gracias? Una historia de 10 hombres, un milagro, y una lección de gratitud que cambiará tu perspectiva. No te la pierdas. Si te gustan las historias con significado, suscríbete al canal. Y cuéntanos en los comentarios, ¿de qué país o ciudad nos escuchas? El polvo del camino, un manto beige y áspero, se elevaba con cada paso. No era el sendero principal, ancho y seguro, sino una vereda que serpenteaba justo en el límite difuso entre dos tierras, Samaria y Galilea. Aquí, el aire mismo parecía contener una tensión silenciosa, una historia antigua de desprecio y división. A un lado, las colinas que acunaban pueblos galileos, al otro, la tierra de los samaritanos, mirados con recelo. Este camino era un lugar de nadie, habitado solo por el viento, los olivos silvestres y aquellos que, por necesidad o desesperación, no tenían lugar en ningún otro sitio. Entre esos olivos, a la sombra de una roca grande y agrietada, había un hogar que no era un hogar. Un refugio de piedras apiladas y ramas secas. Y desde allí, 10 pares de ojos observaban. Eran hombres, pero la sociedad los había despojado de sus nombres. Eran los leprosos. La enfermedad, implacable, los había unido en un mismo destino de piel blanquecina y carne consumida. Habían formado una fraternidad amarga, obligada a vivir gritando impuro, impuro, si alguien se acercaba, condenados a alimentarse de limosnas que dejaban a distancia. Entre ellos estaba Elías. No el más viejo, pero sí el que llevaba en sus ojos claros la huella más profunda de una vida antes de la ruina. En su bolsa de lona gastada guardaba un trozo de madera tallada torpemente en forma de pájaro. Era el juguete de su hijo, lo único que había podido tocar antes de que su propia piel se declarara enemiga. Cada noche, sus dedos, deformados pero aún cuidadosos, acariciaban esa pequeña figura. Era su ancla al amor, y también la aguja que punzaba su corazón de dolor. Su emoción predominante era una esperanza desgastada, casi invisible, como la última brasa bajo la ceniza. Ya no esperaba una cura, esperaba, quizás, un día sin miedo, un gesto de humanidad que no fuera de asco o lástima, sino de simple reconocimiento. Fue en la hora en que el sol comenzaba a inclinarse, dorando el polvo del camino, cuando vieron una figura a lo lejos. No venía solo, un pequeño grupo lo seguía. Pero había algo en la forma de caminar de ese hombre del centro, una calma que contradecía la prisa del viaje, una presencia que parecía llenar el espacio vacío del paisaje. Uno de los leprosos más jóvenes, de voz ronca por la falta de uso, susurró, ¿es él? Se habían extendido rumores en los caminos secundarios, susurrados de boca en boca entre los desesperados. Hablaban de un rabí de Galilea que no apartaba la mirada, de un hombre que tocaba lo intocable. Elías sintió un temblor en sus manos, no de la enfermedad, sino de algo que creía extinto, una posibilidad. Una semilla diminuta de fe, dura como una piedrecilla, se agitó en su pecho. Todos se pusieron de pie, moviéndose como un solo cuerpo herido hacia el límite de la roca que los ocultaba. No se atrevieron a acercarse más, la ley era clara. Pero se detuvieron allí, en la frontera de su destierro, 10 hombres al margen de todo, contemplando a lo lejos una silueta que parecía caminar no solo por el sendero de tierra, sino directamente hacia los lugares rotos del mundo. La distancia entre ellos y el camino no era grande, tal vez 50 pasos de un hombre sano. Pero para aquellos 10 hombres, era un abismo infranqueable, más profundo que cualquier barranco. Era la ley, escrita no solo en pergaminos, sino en el instinto de preservación de cada viajero, en el gesto instintivo de una madre que cubría el rostro de su hijo al pasar cerca. La enfermedad los había aislado en una isla de dolor y piel blanquecina, donde el tacto era un recuerdo lejano y el único contacto era el roce áspero de sus propias túnicas contra las heridas. La sociedad, por su parte, los había olvidado. Eran un recordatorio andante de la fragilidad, de un castigo divino que muchos susurraban merecido. En las ciudades, sus nombres habían sido borrados. Sus familias lloraban por ellos como si hubieran muerto, porque, en efecto, para el mundo de los vivos, estaban muertos.
solo seguían respirando. Eran fantasmas con peso, condenados a pedir limosna con gritos desde la lejanía, recibiendo a veces un pan duro lanzado con miedo, más a menudo, solo el silencio y una espalda que se alejaba. Elías miró a sus compañeros. En sus rostros vio el reflejo de su propia desolación, la boca seca de David, el hombre de Galilea que soñaba con el olor a pescado fresco, los ojos febriles de Joel, el samaritano cuya familia había sido la primera en apartarse de él. Eran 9 espejos que le devolvían su propia fractura. La figura en el camino, Jesús, parecía detenerse un momento, su mirada barriendo el horizonte, pasando sobre las rocas donde ellos se agazapaban. Fue entonces cuando la brasa de esperanza en el pecho de Elías sopladó una chispa. Era irracional. Era peligroso. Gritar podía atraer no compasión, sino piedras para alejarlos. Pero el silencio, en ese instante preciso, le pareció un sepulcro más grande que la enfermedad. Tragó saliva, una sensación áspera y dolorosa. Tenemos que, su voz sonó quebrada, un susurro ronco por la falta de uso. Tenemos que llamarlo. Los otros lo miraron, algunos con incredulidad, otros con un destello de la misma desesperación urgente. Joel, el samaritano, asintió lentamente. En esa frontera de nadie, las viejas divisiones entre judío y samaritano se habían disuelto en su miseria común. La lepra era la única patria que les quedaba. Tomaron aire colectivamente. No era el aliento de hombres sanos, sino un sonido rasgado, el sonido de pulmones que habían respirado demasiado tiempo el aire del abandono. Y entonces, rompieron el silencio sagrado de su destierro. La primera voz fue un grito solitario, la de Elías, saliendo como un rugido desde lo más profundo de su ser: Jesús, Maestro. Un segundo de pausa, donde el mundo pareció contener la respiración. Luego, como un trueno que se desata tras el primer relámpago, las otras 9 voces se unieron, fundiéndose en un clamor desgarrador que rasgó la tarde tranquila. No fue un grito ordenado, ni una súplica perfecta. Fue un alarido de 9 años de dolor, de rechazo, de sueños perdidos. Fue el sonido de la humanidad rogando ser vista. La palabra misericordia flotó en el aire caliente, cargada de un significado que iba más allá de una limosna o una curación física. Era una petición para que alguien, por primera vez en años, sintiera algo por ellos. Que su dolor conmoviera un corazón. Que la compasión, misericordia, miseria, cordia, corazón, rompiera la barrera y tocara la miseria de sus corazones. Se quedaron allí, jadeantes, los ojos fijos en la figura a lo lejos. El eco de su grito se desvaneció entre los olivos. El silencio regresó, pero ahora era un silencio diferente, tenso, expectante. Habían arrojado al vacío su última moneda de esperanza. ¿La escucharía alguien? ¿O sería, una vez más, un clamor que se perdería en el viento, ignorado por un mundo que prefería no oír? El grito se apagó, dejando un silencio denso que latía en los oídos de los 10 hombres. Elías sentía el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. Habían roto la regla más sagrada del destierro, no atraer la atención. Ahora, temblorosos, esperaban la respuesta. ¿Una maldición? ¿Una orden de alejarse? O, lo que era más probable, que el grupo simplemente acelerara el paso, fingiendo no haber oído nada? Pero Jesús se detuvo. Y los miró. No fue una mirada rápida, de reojo, cargada del miedo o la repulsión que Elías conocía tan bien. Fue una mirada plena, deliberada, que recorrió la línea de hombres demacrados tras la roca. Una mirada que no se detuvo en las llagas, ni en las extremidades deformadas. Parecía atravesar todo eso y llegar directamente a ellos, a los hombres atrapados dentro de la enfermedad. En esos ojos, Elías no vio rechazo. Vio reconocimiento. Como si, por primera vez en una década, alguien lo estuviera viendo a él, a Elías, el padre, el carpintero, no solo al leproso. No hubo lástima. Hubo una atención solemne y profunda que los abarcaba a todos.
pero entonces, no pasó nada más. No se acercó. No extendió la mano para tocarlos, ese gesto imposible y anhelado que todos, en secreto, soñaban. No pronunció una palabra poderosa de curación instantánea. La expectativa, que había subido como una ola, se quedó suspendida, a punto de romper en decepción. Y entonces, Jesús habló. Su voz no tronó, no fue dramática. Llegó a ellos clara y tranquila, atravesando la distancia como una instrucción sencilla, casi práctica. Id, mostraos a los sacerdotes. La orden resonó en el aire. Era el procedimiento establecido por la ley de Moisés. Un hombre curado de lepra debía presentarse ante los sacerdotes para ser examinado, declarado limpio y poder reintegrarse a la sociedad. Era la puerta burocrática y sagrada a la vida normal. Pero ellos no estaban curados. Elías miró sus manos. Seguían siendo las mismas, pálidas, con los nudillos hinchados, la piel marchita. No sentía ningún cambio. Un murmullo de confusión pasó por el grupo. ¿Era una burla? ¿Una forma elegante de decirles que se fueran? Pero algo en la mirada de Jesús, en la simple autoridad de la orden, plantó una semilla de fe absurda en el corazón de Elías. No era una fe en lo que veía, sino en la palabra que había escuchado. Era como si se les hubiera dado un mapa para un destino al que aún no habían llegado. La curación no era la condición para el viaje. La obediencia al mandato era el camino hacia ella. Vamos, dijo Elías, su voz firme por primera vez en años. Pero, ¿cómo? Preguntó Joel, el samaritano, mirando sus propios brazos. Y él lo ha dicho. Hay que ir. Fue un acto de pura fe. Con cuerpos aún enfermos, dieron media vuelta y comenzaron a caminar. No hacia Jesús, sino alejándose de él, en dirección a la aldea más cercana donde pudiera haber un sacerdote. Sus pasos al principio fueron vacilantes, cargados de duda. Cada mirada al compañero confirmaba que nada había cambiado. Pero a los 20 pasos, David, el Galileo, se detuvo en seco. Se miró las manos, las palmas, los antebrazos. Mi piel, susurró. No fue un relámpago, ni un estallido de luz. Fue un restablecimiento silencioso, como el alba que disuelve la oscuridad sin hacer ruido. Desde las yemas de los dedos hacia arriba, la palidez mortecina comenzó a retirarse, siendo reemplazada por el color cálido y vivo de la piel sana. Las llagas se cerraron, dejando solo una piel nueva y tersa. La fuerza, olvidada durante años, brotó en sus músculos, enderezando espaldas encorvadas. Fue un milagro que ocurrió en el camino. No en la presencia física del maestro, sino en la obediencia a su palabra. Uno por uno, un grito de asombro, luego de alegría pura y desbordante, estalló entre ellos. Se tocaban la cara, los brazos, se abrazaban con una fuerza que antes habría sido un tormento. Las lágrimas corrían por mejillas que ya no estaban entumecidas, sino sensibles al roce salado. La vida no solo volvía a sus cuerpos, inundaba sus seres. La esperanza ya no era una brasa bajo ceniza, era un sol radiante que nacía en su pecho. Podrían volver a casa. Podrían abrazar a sus esposas, levantar a sus hijos, sentarse a la mesa, trabajar. Eran hombres otra vez. El abismo había sido cruzado. Y sin detenerse, entre risas y llantos de felicidad, aceleraron el paso, corriendo casi, hacia la aldea, hacia los sacerdotes, hacia el futuro que habían dejado de soñar. El camino polvoriento, antes senda de desesperación, ahora era el puente hacia su vida restaurada. El éxtasis de la sanación era un huracán que los arrastraba. 10 hombres, 10 milagros caminantes, corrían casi sin aliento, no por dolor ahora, sino por una alegría desbordante. El polvo que levantaban sus pies ya no era el polvo del destierro, sino el de un camino a casa. La aldea más cercana, donde podrían encontrar un sacerdote que certificara su pureza, era su único objetivo. Cada pensamiento era una ráfaga de futuro, el rostro de la esposa, el peso del hijo en brazos, el sabor del vino en la cena,
el tejado familiar bajo las estrellas. Elías corría con los demás, la figura de madera del pájaro apretada con fuerza en su puño, ahora sano y fuerte. Sentía la vida palpitando en cada músculo, un torrente de energía olvidada. La gratitud le hinchaba el pecho, pero su mente, tras el primer estallido de asombro, ya había saltado hacia adelante. Primero el sacerdote. Luego, Jerusalén para ofrecer el sacrificio de acción de gracias. Después, a casa. Debo llegar a casa. La urgencia de reclamar su vida, de arrancarla de las garras de la enfermedad, era abrumadora. Así fueron, los 10, un torrente de gozo y propósito imparable. Hasta que, en un cruce del camino, Joel, el samaritano, redujo bruscamente la velocidad. Los demás, unos pasos más adelante, se detuvieron y lo miraron. Joel. ¿Qué pasa? Vamos. Y gritó David, su rostro aún brillante por las lágrimas de felicidad. Joel no respondió de inmediato. Su respiración era agitada, pero no solo por la carrera. Estaba mirando en dirección opuesta a la aldea. De vuelta hacia el lugar del camino donde todo había comenzado. Su rostro, ahora lleno y sano, mostraba una lucha interior. Para él, samaritano, presentarse a un sacerdote judío no era un simple trámite. Era atravesar capas de desconfianza y desprecio ancestral. Pero no era solo eso. Algo más profundo, más apremiante, tiraba de él. La gratitud en su pecho no era un trampolín hacia el futuro, era un ancla que lo sujetaba al presente, al momento exacto en que la palabra de un hombre le había devuelto la vida. Esa palabra no tenía nacionalidad. Esa mirada que no rechazó no distinguía entre judío y samaritano. El milagro no había preguntado por su origen antes de sanarlo. Tengo que volver, dijo Joel, su voz firme, clara. ¿Volver? ¿A dónde? Preguntó Elías, confundido. A él. Al maestro. Tengo que decirle algo. Los otros 9 lo miraron como si la locura, por un instante, hubiera regresado. Habían recibido una orden clara, y ve a los sacerdotes. Volver era desviarse, perder tiempo, era ilógico. Pero la ley empezó a decir uno. Y primero, esto, interrumpió Joel. Sin más explicaciones, dio media vuelta y comenzó a correr. No hacia su futuro, sino hacia el origen de su futuro. Y mientras corría, solo, por el camino polvoriento, algo brotó de lo más hondo de su alma. No era un pensamiento, era un canto. Un grito que no podía contener. Y empezó a glorificar a Dios en alta voz, su alabanza llenando el aire solitario, un himno espontáneo y desgarrado de agradecimiento que resonaba entre los olivos. Cuando divisó la figura de Jesús, aún en el mismo lugar del camino conversando con sus discípulos, Joel no redujo el paso. Corrió directamente hacia él, y sin importar la dignidad, sin importar nada, se postró rostro en tierra a sus pies. El polvo se mezcló con las lágrimas que caían sin control. Tomó el borde del manto de Jesús y lo apretó entre sus manos, ya sanas. Gracias. Jadeó, el único verbo, la única palabra que podía contener el universo de su emoción. Gracias. El contraste era absoluto. Un hombre postrado en el polvo, bañado en gratitud. El círculo de discípulos observaba, conmovido y sorprendido. La tarde guardaba un silencio reverente, roto solo por los sollozos de gozo del hombre a sus pies. Jesús lo miró. Luego, lentamente, alzó la vista y recorrió el horizonte del camino, como buscando algo, o a alguien más. Su expresión era serena, pero en sus ojos había una sombra de profunda pena. Cuando habló, su voz no era fuerte, pero cada palabra cayó con el peso de una campana. ¿No son 10 los que fueron limpiados? La pregunta flotó en el aire, simple y devastadora. Era un cálculo, un hecho incontrovertible. El milagro había sido completo, para todos. ¿Y los 9, dónde están? La pregunta no buscaba una respuesta geográfica.
No preguntaba por el camino a la aldea. Preguntaba por el territorio del corazón. Preguntaba por el destino de la gratitud. Preguntaba por los 9 que, habiendo recibido exactamente el mismo don, habían seguido corriendo, sin que el asombro los hiciera dar media vuelta, sin que la deuda de la vida los llevara de regreso al dador. En el silencio que siguió, solo se escuchaba la respiración entrecortada de Joel, el samaritano, aún postrado, aferrado al único lugar del mundo que, en ese instante, le parecía correcto. La pregunta de Jesús quedó suspendida en el aire de la tarde, como el polvo dorado que flotaba en los rayos oblicuos del sol. ¿Y los 9, dónde están? No era una demanda de explicaciones, sino un lamento profundo, un eco de una ingratitud que resonaba más allá de aquel camino. Los discípulos bajaron la mirada, turbados, sintiendo en sus propios corazones el peso de las veces que ellos también habían recibido y habían seguido de largo. A los pies del maestro, Joel, el samaritano, seguía postrado. Sus lágrimas habían hecho pequeños círculos oscuros en el polvo a la altura de sus ojos. No se atrevía a mirar arriba. La emoción de su gratitud chocaba ahora con la conciencia aguda de estar solo, de ser el único que había vuelto. Sentía en su espalda el peso de la ausencia de los 9, como un manto de tristeza añadido a su gozo. Quizás había hecho mal. Quizás debió haber seguido la ley al pie de la letra y correr con los demás. Entonces, Jesús se movió. No fue un gesto brusco, sino una inclinación lenta y llena de una ternura inmensa. Su mirada se apartó del horizonte vacío y se posó en la figura temblorosa postrada ante él. Esa mirada ya no era de interrogación, sino de una aceptación tan profunda que podía sanar una herida que la lepra nunca había causado, la herida de sentirse diferente, de ser el forastero, incluso entre los agraciados. La voz de Jesús, cuando habló de nuevo, no tenía ya el tono de pena. Era suave, firme y estaba cargada de una autoridad que no ordenaba, sino que liberaba. «Levántate». La palabra fue como una mano tendida. No era un perdón, porque no había ofensa. Era una invitación a salir del polvo de la sumisión y entrar en la dignidad de la comunión. Joel alzó lentamente la cabeza, sus ojos enrojecidos encontrando los de Jesús. Ya no vio al rabí poderoso, sino al hombre cuya palabra había creado un universo de posibilidad en su carne muerta. «Vete». No era la misma orden de antes. No era ID. Era solo para él. Un enviar personal, una misión en libertad. No lo ataba al lugar, ni siquiera a su propia presencia. Lo liberaba de cualquier deuda obligatoria. Le devolvía su vida, no con condiciones, sino como un don completo. Podía ir, realmente ir, a cualquier parte. A los sacerdotes, a su casa en Samaria, a vivir. Pero entonces, Jesús añadió las palabras que resonaron en el corazón de Joel, y en el silencio atento de todos los presentes, con un significado que trascendía por completo la piel recién curada. Tu fe te ha salvado. Tu fe. No la fe de los 10, que fue suficiente para la sanación. No una fe genérica. Era su fe, la fe peculiar y obstinada de Joel, el extranjero, que lo hizo detenerse en el cruce de caminos cuando todos seguían adelante. La fe que escuchó una orden aparentemente ilógica y la obedeció. La fe que priorizó la gratitud sobre el trámite, la relación sobre el reglamento, el agradecer sobre el recibir. Una fe que no solo pidió misericordia, sino que reconoció la mano que la daba. Te ha salvado. La palabra en el aire era distinta, más grande, más profunda. Salvado. No sanado. La sanación había sido para los 10. Un milagro físico, maravilloso y restaurador. Pero la salvación era algo más. Era una integridad del alma, una paz con Dios, una reconciliación que llenaba un vacío que ni siquiera la lepra había creado. Era volver a casa de una manera en que los otros 9, quizás, aún no habían entendido. Joel se había postrado no solo como un mendigo agradecido, sino como un hombre que encontraba, en la fuente del milagro, algo más valioso que el milagro mismo, una relación. Joel se puso de pie, lentamente.
sus rodillas ya no temblaban. En su rostro ya no había rastro de duda o de la vieja amargura. Había una paz radiante, una certeza serena. No era la misma alegría desbordante y frenética con la que había corrido antes. Era un gozo quieto, arraigado. Asintió una vez, con profundo respeto. Luego, dio media vuelta y comenzó a caminar. No corrió esta vez. Su paso era firme, seguro. Iba en la misma dirección que antes, hacia su futuro, hacia su vida. Pero ya no llevaba solo un cuerpo sanado. Llevaba un corazón salvado. Llevaba una historia que no terminaba en un certificado sacerdotal, sino en unas palabras que resonarían para siempre en su interior: tu fe te ha salvado. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de púrpura y oro el camino entre Samaria y Galilea. En el lugar donde todo ocurrió, quedó un silencio sagrado. La historia de los 10 leprosos había terminado. Pero la historia del único que volvió, la historia de la gratitud que hace la diferencia, apenas comenzaba. El polvo del camino se asentó. La historia, tal como sucedió aquella tarde, quedó grabada en la memoria del viento y en el corazón de aquellos que la presenciaron. Pero un relato así no es solo un recuerdo. Es un espejo. Miremos a nuestro alrededor. Hoy, como entonces, vivimos en un mundo de cruces de caminos, de prisas y de metas urgentes. Recibimos bendiciones a diario, la salud que nos sostiene, el pan en la mesa, una mano amiga en el momento justo, un amanecer que regala un nuevo comienzo. Son nuestros milagros cotidianos. Y, a menudo, nos parecemos más a los 9 que a aquel único. Nos sanamos, sí. Superamos la dificultad, conseguimos el trabajo, resolvemos el problema. Y seguimos corriendo. Corremos hacia el siguiente objetivo, atrapados en la lista interminable del que sigue. La gratitud se convierte en un trámite pendiente, un luego lo agradezco, un sentimiento vago que se diluye en la prisa. Nos presentamos ante los sacerdotes de nuestras vidas, las redes sociales, el reconocimiento laboral, la validación externa, para que certifiquen nuestro éxito, y nos olvidamos de volver al origen, de postrar nuestro orgullo y decir, con sencillez y alabanza, gracias. El samaritano nos enseña que la fe más profunda no es la que pide, sino la que reconoce. Que el milagro completo, la salvación, la plenitud, la paz verdadera, no se encuentra solo en el don recibido, sino en la conexión personal y agradecida con quien lo otorga, sea Dios, la vida, el destino o la bondad de otra persona. La gratitud no es una emoción pasiva, es un acto de valentía que nos detiene en la carrera, nos hace dar media vuelta y honrar la fuente de nuestro bienestar. Es lo que transforma una simple curación en una historia que inspira, y a un receptor afortunado en un testigo agradecido. En un mundo marcado por el déficit, la queja y la división, elegir ser el que vuelve, el que da gracias, es un acto revolucionario. Es sanar el tejido social con un hilo de reconocimiento. Es encontrar, en medio de la multitud que avanza, la fuerza para ser el único que se detiene, se postra y glorifica. Por eso hoy, al cerrar esta historia, la invitación es a hacer una pausa. A escanear el horizonte de tu propio camino. ¿Qué milagro, grande o pequeño, has recibido y no has agradecido en verdad? ¿A qué voz, a qué presencia, debes volver? La gratitud es el camino de regreso a lo esencial, a la humildad que nos hace grandes, a la alegría que perdura cuando la emoción inicial se desvanece. No dejes que tu historia sea la de los 9 que siguieron adelante sin mirar atrás. Decide ser el uno. El que recuerda. El que alaba. El que da gracias. Y desde ese lugar de plenitud y reconocimiento, sigue adelante. Para ti que has visto tu propio reflejo en esta historia, si este viaje al corazón de la gratitud resonó en ti, suscríbete para que juntos exploremos más relatos que iluminen la vida cotidiana. Y comparte este video con esa persona que necesita recordar el poder transformador de un simple y profundo gracias.